4 o 5 meses y sí lo siento, cada vez que regreso lo siento, es algo distinto y sobre todo cuando vengo con gente que no es de México, en barco yo, mira es que los corales y yo me sentía guía turística. Oye Isa, tu carrera es una carrera que hemos visto desarrollarse, muchas gracias, que hemos visto desarrollarse desde que eras prácticamente una niña y hemos ido viendo los cambios que se han ido dando a lo largo pues, de estos años, que en realidad no son tantos, pero son muchos al mismo tiempo. Y me gustaría platicar justamente contigo de eso, porque has ido dando giros muy interesantes en tu carrera. Y creo que uno de los temas a hablar contigo es precisamente ese, el hecho de ir eligiendo de manera inteligente para ir construyendo una carrera. Sí, es un proceso bastante interesante para mí, porque como ustedes saben, crecí aquí. Realmente cuando yo empecé mi carrera aquí, con ustedes, y realmente ustedes saben, cuando yo empecé, no había como muchas, realmente no había como un diseño de carrera en ese entonces, ¿no? Era como qué es lo más viable para poder trabajar, y sobre todo a esa edad yo realmente tenía mucha hambre, mucho deseo de empezar a trabajar simplemente porque amaba el arte, pero como he tenido la posibilidad de ir creciendo y darme cuenta que hay opciones, tengo opciones de qué puedo interpretar, qué puedo ser, sobre todo cuando eres joven tienes una definición de ti a través de los ojos de otras personas, y creo que cuando vas creciendo y madurando, como lo que estábamos hablando, empiezas a tener un sentido más claro de quién eres como persona y cuál quieres que sea tu legado, ¿sabes? Tu camino, qué quieres que sea lo que te identifique. Y yo por muchos años dejé que las demás personas me identificaran a mí por lo que yo era en lugar de yo decidirlo. En el momento en que yo tomo la decisión de irme a Estados Unidos, realmente era para expanderme. Siento que en el momento en que yo estaba no se me estaban dando muchas oportunidades de cine en mi país. No había oportunidad era mucho más cerrado, ¿sabes? ¿Y por qué dar ese giro? Porque tú, bueno, ya tenías una carrera en televisión suficientemente exitosa como para seguir creciendo en ella, o tomar el riesgo de dejar todo eso atrás y volver a empezar de alguna manera. Yo creo que mucha gente tiene como el sentido mío de lo que veían en la prensa, pero realmente mi deseo siempre fue crecer al cine. Lo que mucha gente no sabe es que entre Lola y Sueña Conmigo yo me fui a Nueva York y estudié en Strasberg, porque realmente mi intención siempre fue hacer teatro, mi intención era hacer cine, sin embargo no se me permitía, ¿sabes? Había muy pocas oportunidades y el gremio del cine era muy cerrado y no había mucha, y mucho menos si eres una actriz de telenovelas y mucho menos si eres una actriz niña de telenovelas. Entonces no había una aceptación hacia mí y yo creo que yo realmente busqué mis oportunidades y creo que quería buscar dónde se podía expandir eso para mí. Y realmente fui a Estados Unidos sin una intención de querer hacer una carrera y creo que por eso funcionó, porque no me agarré y anuncié me voy a ir a Estados Unidos a hacer esto. Realmente me fui a Estados Unidos por razones completamente distintas, personales, y necesitaba espacio después de haber crecido en el ojo público y eso me ayudó mucho para identificarme quién era yo, ¿sabes? Puede ser sobresaturado un poco la información que tienes sobre ti y sobre todo cuando hay mucha prensa amarillista, mucha mentira, todo se saca de contexto y yo creo que estaba un poco confundida a esa edad, tenía 18, 19, en fin, me fui a Estados Unidos y ahí es donde empieza un poco más mi claridad como artista, quién quiero ser, qué quiero definir. Y también te voy a decir algo, cuando empecé a darme cuenta que era para mí, al final del día en nuestro país todos somos mexicanos, ¿sabes? Como todos nos sentimos uno mismo y nos sentimos bastante orgullosos y yo nunca había vivido en un país donde yo era como una minoría. Nunca había escuchado ese término realmente, ni lo había sentido en mi vida. Nunca me habían puesto como ella es latina, o ella es morena, o ella es... Y entonces empecé a darme cuenta, de tener como una visión, una claridad de, claro, hay todos estos estereotipos de lo que somos nosotros. Y ahí fue cuando yo empecé a formarme más como actriz, cuando empecé a tener como mucho más claridad de mi core, de lo que soy yo como persona y el orgullo que yo siento de ser mexicana, pero también que no quiero que piensen de nosotros de una simple manera. Y realmente yo sí veo la diferencia, lo que estamos hablando hace rato de los últimos 6 años, desde que yo llegué al momento de ahora, ha habido un cambio grande. Creo que voy a retomar algo que dices
que decías hace un momento, que es tú de alguna manera te vas a Estados Unidos porque también había un tema de credibilidad. Tú venías de hacer una carrera en televisión y eso te estaba impidiendo crecer hacia otro lugar. Y en ese sentido, Estados Unidos podía ser una posibilidad, pero también podía ser un obstáculo enorme. Total. Entonces, tomas una decisión importante, pero en ese momento te encuentras con otros obstáculos. ¿Cómo vas cruzando cada uno de ellos? Ha sido dos procesos muy diferentes. Como dijiste, Estados Unidos se convertía en una página en blanco para mí. Yo creo que eso era algo que yo necesitaba como persona. Yo estaba muy saturada de, como te dijo, de quién el mundo me estaba definiendo a mí en lugar de yo definirme a mí misma. Y exactamente, llego a Estados Unidos y hay otras limitaciones que nunca había experimentado. Cosas como es latina pero habla bien inglés, pero no es suficientemente americana, pero es muy blanca, pero es muy morena. No es creíble si hace este personaje. Y al mismo tiempo quiero recalcar que ha pasado una cosa muy grande en la historia, en el mundo, ¿no? Hay un cambio de conversación en muchas cosas. Pasa el movimiento Me Too, pasa el movimiento de que se empieza a crear mucho más conciencia de la diversidad, la conciencia de tener que tener gente de distintos colores y distintas etnias en las pantallas. Empiezan a ver toda esta, la gente se vuelve mucho más vocal sobre sus experiencias, sobre esta carrera, tener a gente de cualquier género, cualquier tipo de LGBT, o sea, tenemos todo, la comunidad gay empieza a tener mucha más visibilidad. Entonces hubo un cambio extraordinario en el mundo en general, al mismo tiempo que yo estaba haciendo ese cambio de persona. Ahora, se vuelve complicado porque soy una persona completamente ambiciosa y yo soy demasiado perfeccionista y soy una persona que no me debilito por un no me hace más fuerte, y es muy difícil porque lo que te estaba diciendo hace rato es, ustedes simplemente al final del día ven como el exterior, ¿no? Si me quedé en esta película o si no, o si hice un proyecto o cuánto hice en un proyecto, pero al final del día, o sea, yo te podría contar N cantidad de historias donde yo iba a hacer un proyecto y no era de un color de cierta... mil cosas. Hace muy poquito Guillermo del Toro lo definió de una manera muy bonita, porque él decía, cuando uno va en el coche, en un accidente, uno puede chocar con la pared de enfrente y parece que los 3 segundos en los que uno se estampó con el volante y se rompía no eran 3 segundos, fueron como 10 años. Y el de afuera lo único que ve es un accidente de 1 segundo, pero el de adentro lo vive como si fuera un accidente que pudo haber durado una eternidad. Es perfecta la descripción, y el trauma, los miedos, empiezan a haber muchas cosas que me han cambiado, pero me han hecho madurar y me han hecho crecer, y realmente yo he tenido esta conversación. De hecho, lo estaba hablando con Ana Larreguera, porque Ana es una de mis grandes amigas y nos llamamos, ¿sabes? Cuando hay cosas que nos cuestan, y hay muy poca comunidad mexicana, sobre todo de que nos conocíamos desde antes y estamos allá, y ella me entiende muy bien, ¿sabes? Yo me senté muchas veces con Ana y le dije, es que no puedo, o sea, es muy difícil y me frustro mucho porque hay muchas cosas que están fuera de nuestro control en esta industria, muchas cosas fuera de nuestras manos, y hay muchas cosas que dentro de la inclusividad que el mundo está tratando de hacer, siento que al mismo tiempo nos está separando bastante. Y para mí es algo que yo entro en un conflicto, porque al final del día la actuación no es diferente a una pintura, ¿no? Y yo siempre uso este ejemplo. Es como, a Da Vinci no le puedes decir cómo pintar, o sea, a Da Vinci no le puedes decir si es políticamente correcta su arte o no es políticamente correcta su arte, porque entonces... Sí, pero sí creo que hay una diferencia, porque al final una pintura es una sola línea, y en una actuación hay una situación en donde tú compras como espectador o no una emoción. Total, pero me refiero cuando se valora en un nivel superficial, ¿no? En si tú eres suficientemente morena o no eres suficientemente morena, o si eres latinoamericana. O sea, esta situación se diluye a
un DNA, ¿sabes? Necesito que me digas de dónde vienes, de dónde naciste, de dónde creciste, y entonces soy separada de un proyecto porque no nací en cierto lugar. Ese tipo de cosas siento que la intención es buena, obviamente, hay una gran intención de crear mucha más conciencia, pero yo no pienso que si soy mexicana solo puedo ser mexicana. O sea, no puedo nada más hacer un personaje que nació en la Ciudad de México y entonces solo puedo ser mexicana. ¿Por qué otra gente sí puede hacerlo? ¿Me entiendes? ¿Por qué los americanos pueden hacer británicos, australianos, y nosotros? Es ahí donde yo empecé a querer expandirme y decir, ok, si yo soy latina, también quiero demostrar que nosotros tenemos esa capacidad. Somos, al final del día, somos un canvas blanco, ¿sabes? La cuestión en tu caso, Isa, es que lo has hecho. Es que estás haciéndolo. Trato. Quizá incluso a pesar de muchas personas que dirían no va a poder, o que voltearían a ver la carrera anterior que tenías y entonces pensarían que es imposible, y sin embargo ahí estás, que esa es la cuestión. La cuestión es que estás haciendo las películas, que ya hoy eres un personaje con una connotación importante, pero eso implica una responsabilidad Totalmente. muy grande. Total. Sobre todo, bueno, tú lo acabas de mencionar, en una época en donde el tema de género se está convirtiendo en, o ya es una agenda que nunca había sido, y esto está sucediendo hace apenas quizá 1 o 2 años, en donde ser latina, ahora, a diferencia de antes, en donde ser latino era terrible, ahora ser latino tiene una parte pues como mucho más atractiva. Entonces la responsabilidad que lleva tu posición es muy grande. ¿Cómo has pensado? ¿Has de alguna manera diseñado cómo vas a...? Completamente, sí lo pienso. Realmente al final de latina, americana, británica, si es necesario, poder expandir mis carreras. Y sí, es un diseño claro en mis personajes. Tiene que haber un balance, ¿no? Tuve la suerte de tener una película como Baby Driver, que fue una película que me abrió las puertas a mí en el mercado americano, pero a mí... Pero además en el mercado del cine independiente. Exactamente. Es un mercado que eventualmente puede abrir las puertas de las grandes. Claves cuando empecé a hacer cine independiente era trabajar con directoras mujeres. Entonces empecé a tomar proyectos, y sobre todo mujeres que iban empezando, porque sentía mucha empatía con ellas en el aspecto de tener un gran deseo de lograr ciertas cosas y no tener las posibilidades. Y muchas veces cuando nosotros llegamos a ciertas posiciones tenemos que ayudar a la gente que no tiene esa posición, porque así no lo hicieron nosotros. ¿Sabes? A mí Robert Rodríguez me abrió las puertas, y sin él, que hace cine independiente, yo no estaría donde estoy. Entonces, él siempre me hablaba de eso, de cuando tú estés en cierta posición, tú tienes que voltear y ayudar a gente que tú puedes ser un camino conductor para ellos. Entonces, exactamente. Entonces, cuando eso sucede, yo me fui a trabajar justo después de Baby Driver, es una película con la directora irlandesa, su nombre es Alexandra McGuinness. Hizo una película independiente con Lucy Fry. Nos fuimos a Nuevo México. En el momento había películas mucho más grandes que se nos estaban ofreciendo, pero para mí eso era bastante importante. Al mismo tiempo quería trabajar con mujeres que hablaran español. Por ende me voy a España a trabajar con Alicia Wad y hago Paradise Hills, con un elenco de todas mujeres, que también era bastante importante para mí. Al final del día, con el cine independiente, como ustedes saben, nunca sabes lo que va a pasar con la película. Realmente puedes entrar con una intención, pero es un volado. Y al mismo tiempo se empezaron a abrir las franquicias. Ahora en las franquicias se vuelve un poco complicado, porque siento que aún ahí, aunque se están dando más oportunidades para latinos, se vuelven, como dicen en inglés, token Latin, ¿sabes? Token, en el aspecto que está o atrás, o
y si se dan cuenta pasa gente constantemente mucho, sobre todo en películas muy grandes, ¿no? Que el latino igual y es el personaje chistoso, pero cuesta mucho trabajo ser el estereotipo, pero cuesta mucho trabajo ser el personaje principal, ¿sabes? Rara vez gente como Robert Rodríguez lo hizo con Alita Battle Angel, Rosa Salazar se vuelve Alita, pero es difícil que consigamos los protagónicos. Entonces, ahora, sobre todo que los protagónicos nos representen de una manera digna, porque luego entra el personaje de si es narcotráfico o si es, ¿sabes?, la novia stripper o la de la limpieza. Entonces se vuelven estos estereotipos. Entonces ahí es donde yo me encuentro con unas frustraciones porque, ¿sabes?, el hecho de que yo entre a un cuarto y me digan tienes que hacer un acento, me parece bastante a veces como, ¿por qué? Si hay de todos colores, estoy viéndolos ustedes, somos distintos, ¿sabes? Tenemos de todo tipo de versión y eso es lo que trato de explicar, es como tiene que haber una visión un poco más contemporánea también de nuestro país, ¿sabes? Somos un país completamente rico en cultura, o sea, somos vecinos, hay gente que habla 10.000 idiomas, hay gente que no habla 10.000 idiomas, pero yo no puedo ser todas estas versiones, ¿sabes? Simplemente puedo ser yo y hacer mi mejor versión dentro de lo que hay. Y ahora sí que hay carrera para todos, por eso tenemos que haber más actores allá, porque hay espacio para gente como yo, hay espacio para Yalitza, hay espacio para todo el mundo. O debería haber espacio para todo el mundo, porque en realidad no lo hay. Correctamente. O sea, la cuestión es que el lugar a donde tú has llegado, y que ahí es donde también entra una parte un poco inevitable, que es, pues por un lado, llegas a donde estás por tu trabajo, porque eres una actriz que ha elegido ciertos personajes, porque tú misma lo estás diciendo, tienes que dejar ir unos, tomar otros, probablemente muchas veces lo agradeces y otras te arrepientes, porque después sale la película que dejaste ir y dices, híjole, me ha pasado. Podría haber estado ahí. Me ha pasado. Y sin embargo, bueno, uno toma decisiones. En ese sentido, tú has ido construyendo una carrera que tiene como dos paralelos. Por un lado son todas estas películas, todas estas cosas que, bueno, hoy sabemos con qué directores has trabajado o con qué actores has trabajado, que seguramente han tenido una influencia importante en tu forma de trabajar a futuro. Y por otro lado tienes esta otra parte mediática inevitable, sobre todo, bueno, en nuestro país, por un lado, pero porque, bueno, eres mexicana y de aquí tú lo dijiste, tú creciste frente a una cámara. ¿Cómo vas mediando con esas dos partes? Porque yo recuerdo un tuit por ahí cuando te criticaban enormemente por un vestido amarillo, donde decías, ¿por qué no mejor somos equipo, en resumen? Sí. ¿No? ¿Por qué no somos equipo en lugar de tirarnos los unos a los otros? ¿Cómo vas mediando con esas dos partes? Esa pregunta va conectada con lo que dijiste, que no hay suficientes oportunidades. Por ejemplo, hay que saber ser menos competitivo donde tiene que ser, en el aspecto donde tenemos que, y yo no puedo hablar como actor, ¿no? Como actriz, es esta situación donde, un ejemplo, leo un proyecto, ¿no? Puede ser necesariamente no perfecto para lo que yo estoy buscando en mi carrera, pero siempre trato de apuntar a una mujer mexicana, ¿ok? Yo no lo hago, yo no creo que sea correcta para esto, pero le llamo a una amiga y le digo, oye, siento que esto estaría padre, ¿por qué no vas y llamas y haces esto? Y no porque sea menos o más, simplemente hay veces como actor que dices, esto no puedo hacerlo yo, y tienes que saber tus limitaciones también, ¿sabes? Saber tus limitaciones es clave para también poder crear una carrera, porque cuando quieres ser todo y quieres darle gusto a todo el mundo es bastante complicado, porque no estás realmente enfocándote en crear tu camino y lo que te va a definir a ti como actor. Y también etapas, ¿sabes? De edad, o sea, hay momentos en la edad donde no estás listo para hacer tus personajes, etcétera. Entonces, eso va correlado con eso, siempre. Siento que, y como medios siento que tenemos que, y los invito, ¿no? A veces también a hacer esta conciencia de, estamos viviendo en una era donde todo ya es como, está unido por el internet, ¿sabes? Antes eran como, salía el periódico, las noticias, pero ahora ya todo está conllevado, todo es uno mismo, el mundo realmente está completamente conectado. Lo que nosotros opinemos sobre nuestra gente se refleja en Estados Unidos, y lo hablan, y si es algo viable y muy obvio, donde no nos apoyamos mucho, lamento decirlo, es muy obvio, y es muy triste, porque al final del día
somos un equipo, ¿sabes? Dependemos. Para que ustedes puedan crecer como medios también necesitan a gente de ese lado y yo los necesito a ustedes. Se vuelve un equipo. Entonces, y el mismo con la audiencia. Si la audiencia no apoya a su gente, puede gustarte o no gustarte. La vida no es que te tenga que gustar porque te tenga que gustar. No le tengo que gustar yo a la gente, no le tiene que gustar todos los proyectos que se hagan. Sin embargo, la manera en que nos expresamos hace una gran diferencia. Mi mamá siempre me decía, no porque tengas voz significa que te tengo que escuchar. Y ese son ese tipo de cosas que tenemos que tener un poco más de claridad, porque sí afecta, porque al final del día, algo que yo admiro mucho de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, es que hay un dicho en inglés de they can do no wrong in their eyes, o sea, no, ellos aunque esté mal, se apoyan, porque se vuelve un movimiento que no puedes contra él. Entonces, yo me doy cuenta, porque por ejemplo, hoy por hoy, siempre se van con ellos porque saben que la gente va a ir al cine, los va a apoyar, los va a ver, los va a promocionar, la otra actriz también lo va a subir, lo va a apoyar, van a hablar, entonces se vuelve un movimiento y parece una tontería, pero no lo es, porque sí crea un movimiento donde, lo que te decía, necesitamos más gente en Estados Unidos para que se vean más todas las versiones que tenemos. Necesitamos a nuestras Anas, hasta a Eugenio, necesitamos a Yalitza, necesitamos a todas las actrices que hay en nuestro país, güeras también, que nos mandan a las güeras para que vean que también hay güeras. Lo que hay, ¿me entiendes? Se necesita ver, y eso solamente se hace en equipo. Entonces, eso, cuando yo vi eso, yo me acuerdo que en los Óscares me dolió mucho. A mí me da igual si les gusta mi vestido o no, o sea, eso, empezamos por ahí. O sea, yo, al final del día, yo soy yo y yo solamente puedo hacer lo que yo sé para mí. Lo que me duele es que si yo me vestí no sé qué, si la otra, que si el otro no cantó, o sea, no había manera de hacer bien. O sea, lo que yo me di cuenta es, ¿y qué pasa? Pues si todos hacemos cara de fuchi y apesta, pues a los demás van a creer que huele feo. ¿Ya me entendiste? Es como, si yo huele allá así, y el otro así, y el otro, y así se vuelve una cosa de que yo no quiero ir ahí, si todo eso apesta. ¿Me entiendes? Es una cuestión que y sí afecta, y eso es lo que sí me gusta decirlo, sí afecta dentro de los cuartos de la gente que toma decisiones, sí influye muchísimo, sí influye si no nos apoyamos y no vamos al cine. Sí afecta, pero no me afecta. A mí no me afecta, porque yo al final del día sigo yendo, yo solamente, al final del día, si yo me enfocara desde que tengo 14 años en lo que la gente opina de mí, no hubiera llegado a ningún lado. El punto es poder crecer como cultura, y por eso para mí era importante venir al Festival de Los Cabos, y agradezco al festival por invitarme, porque para mí es importante, ¿sabes? Y que cuando se hagan estas conversaciones sean en esta manera, sean de una manera que vea como una ventana hacia el interior de una parte que se vuelve una comunidad. Pues te propongo, Isa, que sean ellos ahora quien claro. nos regalen de su tiempo, y bueno, seguramente habrá muchas preguntas por ahí. O ni una. No, mira, yo ya veo manos allá ya tenemos una. John Hopewell from Variety. Hi. Hi. Has hablado de el desafío, o ¿te hablo en inglés o en español? Como tú prefieras. Hablas muy bien español. Mitad. Me empiezo Yes. en español. Has hablado del desafío sempiterno de intentar conseguir papeles donde la identidad, tanto mexicana o latina, no es una gran parte del personaje. Sí. ¿Has conseguido esto? In other words, if you could talk slightly about the roles that you played, Yeah. where your Latinness is not a determining factor in your character. Do you want me to answer in English or Spanish? O, bueno, tenemos la jefa aquí. Te respondo en español. Ni modo, you're gonna have to work on your Spanish. Thank you, love. Sí, realmente casi todos los personajes que tomo no tienen nada que ver con mi nacionalidad. No. Realmente si hago un análisis... Pero eso es una decisión. Es una tuya, decisión mía. consciente. Completamente. He entrado en algunas discusiones con algunos directores que creen que, ¿sabes? Tienes que hacer este acento si soy latina, y muchas veces no he sido parte de sus proyectos, ¿sabes? Porque al final del día creo que no hubiera pasado nada, ¿sabes? Pero yo al final del día tengo que hacer lo que yo me sienta bien en la noche y pueda dormir en paz.
Y para mí es importante hacer personajes que por ahora hay gente que está haciendo esos, poder abrir las puertas, y no tiene nada de malo, o sea, quiero recalcar, no que yo quiera deshacerme de ser latina, sigo siendo latina, pero no tengo que caminar y, hola, soy mexicana, en toda la película, ¿me entiendes? Creo que ya lo soy, por ende, no es como que yo no veo, ¿sabes? Alicia Vikander diciendo dónde es en cada película, ni en ningún otro actor, entonces, ¿por qué tendríamos que hacerlo nosotros, no? Y eso sí, efectivamente, he tomado una decisión, sobre todo personajes que sean muy diversos en el aspecto de... Y muchas veces tengo que hacer sci-fi por esa razón. Voy mucho a película de género, porque las películas de género generalmente son un poco más abiertas en ese aspecto. Cuando son historias de gente en la vida real es un poco más complicado, ¿sabes? Cuando son películas que ya existieron antes y están haciendo remakes y tienen que tener ciertas nacionalidades se vuelve más complicado. Por eso hago cosas como Alita, Godzilla vs. King Kong. También hago un personaje que no hablo español, pero soy latina, y nunca se refiere a que yo soy de cierta parte, sin embargo mi nombre es Maya, ¿sabes? En Bloodshot también no tengo cierta nacionalidad, es como... Es un blind casting, ¿sabes? Al final del día es blind casting, no tiene nada que ver con de dónde vengas o dónde vienes, y sí es una decisión activa que tomo, y trato de tomar personajes, y no tomo personajes que siento que no nos van a representar de alguna manera, la verdad. Y es una pelea, es una pelea porque todavía hay muchos estigmas y muchos estereotipos en la gente que al final del día como actriz lo único que yo puedo hacer es no hacer ciertas cosas que van a seguir creando esos estigmas, entonces trato de contraatacarlos. Bueno, es curioso porque al final cuando uno lo piensa tampoco es como que tenga, o sea, pintado en la cara, o sea, si uno piensa en el estigma del mexicano que se vive en Estados Unidos, no es como que ese es el prototipo, pero bueno, creo que las preguntas eran para allá atrás. Hola Isa, acá, Mariana de Squire. Empezaste muy bien el año, estuve en la proyección de Sundance de Paradise Hills, que les fue bien, estuviste después en Alita, en Fast and Furious. Quería saber qué sigue para ti, si nos podrías hablar un poco de Godzilla, del proyecto de I Care A Lot, y qué tendría que tener un proyecto en México, una película para que te interese hacer cine también en México. No me ofrecen películas en México. Es la realidad, no me ofrecen muchas películas en México, que es una lástima porque me ofrecen mucha televisión aquí y es complicado porque como saben, la televisión toma mucho tiempo y ahorita estoy en un momento donde si pierdes como un poco... el proyecto tiene que ser un proyecto que realmente sienta que va a ser algo que no he hecho anteriormente, no tiene nada que ver con si es grande, pequeño, realmente tiene que ser algo que yo diga, ok, me va a enseñar de una manera distinta, pero realmente no me llegan tantas ofertas de México, lamentablemente, me encantaría hacer más cosas aquí, sobre todo para poder regresar un tiempo. Me encantaría el año que viene hacer algo aquí, creo que es un gran año, es un buen año para hacerlo. El año que viene empiezo con Bloodshot, con Guy Pearce y Vin Diesel. Es una película bastante grande, ¿sabes? Es ese tipo de películas de superhéroes. No puedo decir mucho porque apenas vamos a empezar, pero vamos a venir a hacer promoción. Justo después tenemos Godzilla vs. King Kong. Justo después de eso, a principios de año voy a South by Southwest con una película que hice con RZA de Wu-Tang Clan, que se trata de The Lower Ninth Ward en New Orleans cuando pegó Katrina, y se trata de una historia de un niño tratando de salir de esa situación en una de las zonas más pobres de Nueva Orleans. Y es un elenco increíble, ¿sabes? Realmente la historia, hago un personaje completamente distinto. Luego tengo I Care A Lot con Rosamund Pike y Peter Dinklage. Esa película estoy muy emocionada. Creo que también la gente va a ver una parte de mí muy distinta. No puedo decir mucho, pero se trata un poco de la industria, the elderly care system. Entonces, de cómo manejamos el sistema de los ancianos, y es un poco la definiría como un poco como The Wolf of Wall Street meets Hell or High Water, pero de mujeres. Es un poco intensa, y Rosamund Pike está impresionante. Haré todo eso el año que viene. Paradise Hills salió ahorita en Estados Unidos y estamos promocionándola,
y tengo She's Missing con Lucy Fry, sale en una semana en Estados Unidos también, que es la película independiente que hice. Entonces, el año que viene, cuando se trata de proyectos que voy a hacer, ha sido complicado, ¿sabes? Este año ha sido como un año de muchas cosas buenas, pero mucho heartbreak. Hubo muchos proyectos que iba a hacer y no funcionaron, y entonces ha sido un año muy catártico para mí este año. He tratado de balancear como no estar negativa porque tengo muchos proyectos y estoy trabajando y estoy feliz, pero también tengo muchos deseos de llegar a ciertos momentos, a ciertos proyectos y hacer ciertas cosas y poder hacer más y romper un poco más barreras, pero poco a poco estamos llegando ahí y tengo 29 años y apenas, ¿sabes? Trato de ver como en longevidad, como todavía me quedan muchos años por hacer ciertas cosas y creo que tengo que sentirme en paz con que estoy haciendo lo que puedo, ¿sabes? Lo que quieres, que es más Exactamente. importante porque no todo el mundo puede hacerlo. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Acá. Hola, Sofía de Tendencia Magazine. Como mujer en el cine, ¿cuáles han sido algunos de los retos que te has enfrentado, como trabas que has tenido? Bueno, un poco de lo que hablaba antes, ¿no? Tengo como una frustración donde se convierte... soy como muy rebelde de corazón, ¿sabes? Yo soy mucho de... Creo en el arte y cuando alguien se gana un papel se lo tiene que quedar. Y hay muchas cosas que no funcionan así en esta industria. Mi manager lo dice siempre, me dice, you gotta remember, it's show business. ¿Sabes? Es un business, al final del día y hay cosas, hay movimientos de business que yo no puedo controlar y que me frustran mucho, y por eso digo este tipo de cosas, ¿sabes? Si nos apoyamos más, entonces la gente lo ve más como lucrativo en el aspecto de que, bueno, es un business, gente va a ir al cine, va a funcionar, se nos va a dar una oportunidad, y no tener los papeles que quiero estar haciendo, y por ende este año empecé a buscar proyectos para producir. Estoy empezando, el año que viene voy a empezar a producir cosas para Estados Unidos y para México. Quiero hacer proyectos allá que también estén siendo vistos en mi país, y quiero producir más historias de mujeres en México. Entonces he estado haciendo como mi investigación de la historia de México y mujeres que no han sido representadas en la pantalla, y traerlas a la vida, porque hay muchas mujeres que han cambiado la historia de nuestro país y creo que hay mucho potencial en eso. Entonces, demostrar algo más que sea nada que ver con el narcotráfico, ¿sabes? Demostrar que cuando se trata de historia en México, ¿sabes? Hay mucho. Y ayer estaba viendo la tele, estaba viendo que está Hernán en la serie aquí, y quiero que haya más cosas hacia allá. Sé que Spielberg va a ser Cortés ahorita y va a estar increíble, pero me gustaría que hubiera también... eso como que me inspiró mucho en querer tener producciones latinoamericanas, de historias latinoamericanas en otros países que sean un poco más positivas sobre lo increíblemente bella que es nuestro país y la historia tan rica que tiene. Sí, hablando de buenos días, Michelle Piquet de Cabo Mil Radio. Ahorita que hablabas de increíblemente bella, la verdad es que felicidades, aparte de tu belleza física, tu belleza intelectual es más grande que la física. Así es que muchas felicidades, la verdad. El hecho de poner a México en alto es un gran orgullo saberlo, y sobre todo en tu caso. Yo quisiera preguntarte algo, pero no puedo. Te veo 7 tatús físicamente, y quisiera preguntarte cuántos tienes, pero no lo voy a hacer. La pregunta sería, ¿cuál sería tu tatú o tu tatuaje cuando tú termines tu carrera? ¿Qué te gustaría que te recordaran, que fuera tu tatú, tu sello particular? Justamente el otro día le estaba pensando porque estaba pasando por un momento bastante difícil laboral, y me estaba sintiendo bastante decaída, y algo que siempre como que me ha definido es que soy go-getter, ¿sabes? No paro, o sea, aunque la gente vaya contra mí, ahora sí que me siento como que voy con un escudo y sigo pasando, y de hecho me tatué eso hace poco en el brazo, me tatué She's a Force to be Reckoned with, que es algo que cada vez yo me pongo muy nerviosa en los castings y me boicoteo mucho y empiezo a pensar, es que no soy suficientemente buena, no soy suficientemente, ¿sabes? Tengo mis inseguridades y siempre trato de recordar que trato de ver de dónde vengo y dónde he llegado, y eso es algo que me trata de motivar porque he logrado cosas que jamás me imaginé que iba a poder lograr. Entonces soy muy, ¿sabes? Voy contracorriente y soy alguien que trata de sobrevivir en la adversidad. Entonces, ¿sabes? Es algo que me define mucho y creo que She's a Force to be Reckoned with, que es lo que me tatúo en la mano. Cada vez que puedo verlo en mis castings me trato de acordar, por eso me lo puse ahí, para que me acuerde que nada me para, nada me detiene. Y
es difícil, ¿no? Es difícil esta carrera, pero amo lo que hago y no lo cambiaría por nada. Ahora sí que es mi novio decía, es trabajo en masoquista. Entonces, dicen que no, ya ibas otra vez. No, otra vez. Es de verdad tienes que ser un masoquista para poder estar en una industria como esta. Pues nos encantaría continuar con la sesión de preguntas y respuestas, pero tenemos que finalizar la conferencia. Bueno, muchas gracias. Isa, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por haberse dado el tiempo de estar aquí. Quien guste acercarse para tomar una foto oficial, ¿me puede hacer? Muchísimas gracias por venir y gracias por tomarse su tiempo. Me voy a parar para que se voy a mover estas cosas. ¿Me ayudas? Hago de todo. Por acá, Isa. Ahí se puede voltear esta cámara, por favor. Gracias. Sí.